La pregunta es, ¿y por qué crees tú que un Dios Padre envía a su Hijo a la tierra y le deja morir en la cruz? Y sufrir. Tú y yo no estamos en una cruz, aunque no lo pasamos bien, no estamos en una cruz. ¿No te podría parecer que nos tratara a ti y a mí como a su Hijo podría ser a lo mejor un privilegio? Me mira con cara un poco de decir tú estás como una cabra. Le digo, bueno, pero no es muy tonto lo que estoy diciendo. No. Yo te digo una cosa, esta pregunta que acabas de hacer, porque has hecho una pregunta, ¿se la harías tú a nuestro recordado, vamos a llamar, y querido hermano, Ramón Sampedro? Sí, desde luego, porque no nos engañemos, yo no he encontrado ningún sentido al dolor fuera de lo que es el sentido cristiano del dolor. Mira que le he dado vueltas, pero le he dado vueltas Y como técnico, en además. primera persona, exactamente. Le he dado muchas vueltas como primera persona. También hay que decir una cosa, que se trata de una forma clara de una manipulación brutal todo esto. Y ahora lo digo como afectado, porque a mí me da un poco de pena este señor, porque está totalmente manipulado por su entorno, que a lo mejor con la mejor intención, y no es una crítica ni mucho menos, porque yo he pasado o estoy pasando por algo parecido a lo que él puede estar pasando, ¿no? Sí, claro. Y entonces realmente se habla ahora mismo de una muerte digna, y uno dice, es una frase que está totalmente, es artificial y es una construcción que es una payasada, con perdón, porque más que de una muerte digna, habría que hablar de una vida digna, porque claro, yo a una persona no le estoy dando ninguna capacidad de elección si le estoy dando solo la muerte. Entonces, ¿cómo le voy a dar a elegir? Podemos hablar entonces de una vida digna si le estoy dando la opción de que se muera. Le estoy dando la opción de que tenga un montón de ayudas técnicas, como las que tengo yo, por ejemplo, en mi casa, para poder mejorar su calidad de vida. Si le estoy dando compañía, si le estoy dando cariño, si le estoy dando todo tipo de atenciones, si le estoy ayudando, incluso si a esta persona le explico cosas como las que estamos hablando, para que aunque no sea una persona creyente, por lo menos oiga qué sentido le dan otras personas a la misma situación por la que él está pasando, ¿no? Claro. Yo sí, en este momento te iba a hacer una pregunta, pero me la has contestado. La pregunta de qué sentido le das a la vida, pero qué comunicas tú a la vida. Bueno, estás comunicando esto, el sentido de la vida, y que nuestros telespectadores, que supongo estarán no solamente que asombrados, más que asombrados, de verte con esta cara alegre, con esta facilidad que tiene para razonar y para explicar las cosas de forma tan clara, que es un ejemplo para las familias, es un ejemplo para la educación de padres e hijos, es un ejemplo para el mundo actual, ver que personas como Joaquín pues están en esta situación, explicando esto tan grave en esta situación de forma tan sencilla, tan sencilla. ¿Es que eres optimista? En este sentido, mucho. Mucho, porque incluso esta misma mañana había una doctora que me lo preguntaba. Era una médico, era psicopedagoga, me parece que me ha dicho, y me decía, oye, tú psicológicamente, ¿cómo afrontaste la enfermedad? Me preguntaba. Claro, yo no le podía responder, pues psicológicamente afronté la enfermedad de forma X. Le dije de verdad, pues el cómo lo hacía. Pues gracias a Dios le he dicho, y en el sentido más literal de la palabra, pues entonces le he explicado algunas de las cosas que hemos comentado ahora mismo, ¿no? A mí me da un optimismo, le decía, incluso le he comentado algo que últimamente lo estoy diciendo a gente a la que conozco, es que si me quitáis de golpe el sentido trascendente de la vida, es decir, que la vida es algo material, yo me suicido. Claro. Pero me suicido no dentro de una semana, lo hago ahora mismo. Acaban de adaptar una parada de metro que está muy cerca de aquí. Y perdonar un poco el cinismo, quizás. Pero pues voy y me tiro. No sé, y a mí me gustaba mucho de pequeño tirarme de altura. Y me he tirado de muchos metros. Y el impulso, el miedo que da a hacer eso no es muy superior a tirarme al tren. Si la vida no es nada más. Claro, yo le decía a esta médico, digo, es que estoy de paso, eso es lo que yo pienso. Y a mí me da una esperanza enorme el saber que estaré aquí 2, 3 días, los que Dios quiera, y que luego me espera un cielo enorme, y que estaré con la Virgen, que estaré con San José, con Jesús, y que estaré tranquilo y ahí no sufriré. Y que ese cielo me lo he de ganar en esta tierra, y en mi caso, pues con esta enfermedad que Dios ha permitido que tenga. Yo estoy seguro que Él no la quiere porque es un Padre bueno,
pero la permite. Entonces, pues lo único que tengo que hacer es llevarla lo mejor posible, con una alegría y con optimismo. Y con el abandono, este abandono, decir que sea lo que Dios quiera, porque tampoco sabes ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Exactamente. Y entonces es totalmente abandonarse con la sonrisa en los labios. Este hombre es un optimista. El optimista es aquel que ante una cierta calamidad siempre encuentra una nueva oportunidad. Y el pesimista es el que ante una oportunidad busca siempre la calamidad. Y tú estás en los primeros. Esto es una delicia, ¿no? Bien, ¿y qué más que podía hablar? ¿De alguna anécdota que has tenido con otras personas cuando te ven de esta forma en tu trabajo o en tu vida, que se quedan como admirados, como sorprendidos y deben poner cara de pena y de tristeza? Tú cuando ves esto, ¿cómo les animas? ¿Qué les dices? Claro, yo en este sentido, que es un poco lo que comentabas antes, ¿no? Es que no hay que hacer muchas cosas. Efectivamente, hay pena. A mí, por ejemplo, por la calle me han dado limosna ya en 3 ocasiones. ¿Cómo te han Personas dado mayores, limosna? limosna. ¿Ah, sí? Y me dicen, toma, te dan muy poco además, pero es una persona mayor y le hace gracia que estés en silla y que te sonrías. Ay, pobre, pobre, toma, y al pobre le da esto. Sí. Me hace gracia porque es una persona mayor, ¿no? Pero bueno, detrás de esa pena, de esa, bueno... Hay un buen corazón. Exactamente, exactamente. Entonces fíjate que en muchos casos es hablar de lo que uno vive. Llega un momento, aunque no es una frase mía esta, ya lo sabréis, que de la abundancia del corazón habla la boca. Por ¿no? supuesto, esto es la pura comunicación. Claro, Sí, señor. cuando uno vive una cosa día a día y la experimenta en el crisol del dolor, el luego hablar de aquello es algo muy sencillo. Perdona que hay una pequeña inespecificación, quizá no, eso del crisol del dolor. ¿Qué quiere decir crisol del dolor? Es que es una parte que tiene buenísima, y ahí te contaré una anécdota. Una de las cosas que al principio no acababa de encontrar cuando he dicho tenía que aprender a vivir la enfermedad. Entonces, ese aprender no sabía muy bien cómo hacerlo. A mí no, mis padres de pequeño me habían enseñado muchas cosas, pero eso no. Entonces dije, ¿qué podría hacer yo para intentar dar un sentido a esta enfermedad, pero un sentido práctico? De una persona que es arquitecto técnico, que hace lo que puede para intentar seguir trabajando y que quiere ahora mismo pues bueno, vivir de una forma muy concreta en una situación dolorosa. Yo recuerdo una noche que fue un diablo de noche, estaba muy molesto, tenía muchos dolores, no sabía qué hacer ya, no me tenía en la cama y fue entonces cuando dije, basta, no puedo más. Entonces recuperé un poco la escritura, podía escribir con dificultad. Encendí la luz de la mesita de noche, cogí un papel de una agenda que tenía al lado mío y empecé a apuntar en la hoja todas las molestias y los dolores que tenía.